Según la tradición, es el lugar desde el que partió Jesús hacia su crucifixión. De todo el mundo han venido y siguen viniendo peregrinos para recorrer el mismo trayecto que Cristo. 20 shekels el libro. ¿Alguien quiere algo? $4. En aquella época, Jerusalén era una ciudad judía y como tal, Jesús debió ser enterrado en el contexto de la ley hebrea. Los estudiosos de la sábana creen que el entierro de Jesús, aunque precipitado, se realizó como manda la tradición judía. La Biblia judía establece que hay que recordar el día del sábado para que sea sagrado. El viernes por la tarde la gente corre de acá para allá apresuradamente para terminar sus tareas antes de que comience el sábado. Y lo mismo ocurría hace 2000 años. A Jesús lo bajaron de la cruz un viernes para sepultarlo a toda prisa antes del sábado. Porque en sábado no se puede hacer nada. No se puede trabajar, solo se descansa. ¿Existe algún dato que certifique la existencia del sudario en los años que siguieron a la muerte de Jesús? Cuenta la leyenda que un rey que se encontraba en las proximidades de Edesa cayó gravemente enfermo y mandó llamar al sanador judío. Jesús ya había muerto, pero al rey le entregaron un lienzo que llevaba su imagen. El rey Abgar sanó inmediatamente, y el lienzo milagroso comenzó a ser conocido con el nombre de El Mandilión. Así fue como en todo Oriente Medio se veneró el mandilión como la imagen de Cristo, y la ciudad de Edesa se convirtió en un centro para la cristiandad. Mandilión es una palabra que significa toalla pequeña. En esa tela había una cara de Jesús pintada sobre un fondo estilizado y normalmente aparecía enmarcada. Si el mandilión era la sábana santa, ¿por qué en él solo aparecía el rostro? Entonces solo se decía de ella que era un lienzo con una cara, pero Ian Wilson, el historiador inglés, afirma que existe una palabra clave para explicarlo en los documentos antiguos, tetradiplón, que significa doblado en 4. Si doblas el lienzo en 4 partes, al final lo que tienes es un pequeño rectángulo con el rostro en el centro. ¿Podría la sábana de Edesa ser la Santa Síndone doblada en 4 para mostrar solo la cara? La sábana en sí mismo es el mapa que mejor nos permite ubicarla en el pasado. Comienza siguiendo una pista que te lleva a otra y así sucesivamente. Voluntarios, por favor. En 1978 el equipo del STURP descubrió un cierto número de pliegues en el lienzo, de los cuales 8 eran bastante prominentes. Lo que vamos a hacer ahora es reproducir la forma en que estaba doblada la sábana. Las fotografías con luces de descomposición demostraron que sí, que realmente la sábana tiene 8 pliegues. Por supuesto, la fotografía no puede decirnos cuándo se hicieron, pero de lo que sí da fe es de que al menos una vez en su existencia, ese lienzo se dobló 8 veces. El resultado sería un rectángulo con un rostro en el medio. En el año 944, el mandilión fue trasladado a Constantinopla, donde con cierta periodicidad se exponía para que el público pudiera verlo. Allí mismo, en el año 1203, un caballero francés de la Cuarta Cruzada dijo haber visto la imagen del cuerpo de Cristo en un lienzo. Un año después, los cruzados saquearon la ciudad y se llevaron el botín a Europa. En este punto finaliza de forma radical el rastro del mandilión y comienza la historia de la sábana santa. Esto es una cueva a las afueras de Jerusalén que posiblemente es muy similar a la que sirvió de sepulcro a Cristo. En aquella época estaría cerrada con una roca de gran tamaño, casi con toda seguridad muy lisa debido a la erosión. Así es como la Biblia cristiana describe la sepultura de Jesús. Cuando el equipo del STORP examinó la parte posterior de la sábana, descubrió que resultaba imposible identificar varios granos de polen, porque estaban recubiertos con un mineral que posteriormente se analizaría y clasificaría. Al investigar el mineral descubrieron que se trataba de una piedra caliza, por decirlo de alguna manera. Una caliza muy rara y autóctona de una zona situada en las afueras de Jerusalén.
La Santa Síndone está cubierta de sangre. Así que deberíamos preguntarnos, ¿por qué no lavaron el cuerpo de Jesús como exige el entierro tradicional de la ley judía? La respuesta podría ser la siguiente. Cuando un cuerpo sangra mucho, no se purifica con agua por temor a eliminar toda la sangre. Esa sangre tiene que purificarse con el cuerpo. Incluso, hoy en día, cuando en las noticias informan de una acción terrorista en Israel, por ejemplo, inmediatamente acuden al lugar los rabinos y la gente reza y recogen la sangre de las víctimas que está en el suelo para poder enterrarlas adecuadamente. Según la Biblia cristiana, en la tumba se encontraron 2 lienzos, el sudario y otra sábana. Se creía que la segunda había cubierto el rostro de Jesús justo después de que lo bajaran de la cruz. Simón Pedro vio la sábana en el suelo y también el sudario con que le habían cubierto la cara. No estaba en el suelo con el resto de la sábana, sino doblado en un lugar aparte. Este lienzo, que recibe el nombre de sudarium, se puede encontrar hoy en día en Oviedo, ciudad situada al norte de España. Jorge Rodríguez es miembro del Centro de Estudio Español de la Sábana Santa. Y Mark Gussin ha escrito hace poco un libro sobre el sudarium y su relación con la Santa Síndone. El sudarium está cubierto de sangre, pero en él no hay imagen alguna como sucede en la sábana. Se cree que retiraron el lienzo del rostro antes de envolver el cuerpo en la sábana. Claro, porque es para limpiar. Claro, en realidad es un trapo, sí. El lienzo huye del peligro. Siempre iba por delante de los invasores. Escapaba de ellos. Siempre iba más al norte, a lugares más seguros, y allí permanecía. Y esta ciudad era el lugar más seguro de toda España durante la invasión musulmana. Fuera de Jerusalén, su viaje comenzó en el año 614 para escapar del ejército persa, que no cesaba en su avance. Llegó primero a Alejandría, pero se fue moviendo en repetidas ocasiones hacia el oeste, a lo largo de la costa africana, hasta que por fin llegó a Toledo, en la España cristiana. Cuando en el año 711 los musulmanes invadieron la península ibérica, el sudarium fue llevado a toda prisa al norte, a las montañas, y una vez allí lo ocultaron en una cueva. Con ayuda de una réplica, los investigadores muestran cómo se colocó la sábana alrededor del rostro, de forma que absorbiera la sangre y otros fluidos de acuerdo con la costumbre hebrea, siempre respetando el precepto de cubrir el rostro de una víctima de la violencia y de mantenerlo tapado para que la sangre no se separara del cuerpo. Esto supone que ha estado cogido así, al pelo. Estas manchas son especialmente interesantes porque coinciden exactamente con las que se encontraron en la parte de la sábana que reproduce la espalda del cuerpo en el dorso. Son las manchas de la sangre que emanó de las heridas producidas por la corona de espinas y que quedó en el pelo. Y aquí son las mismas exactamente. Recientemente el doctor Alan Banger ha efectuado un análisis con la ayuda de un vídeo casero que revela las notables similitudes entre el sudarium y la sábana santa. Es el rostro de la sábana superpuesto al del sudarium. De las manchas de sangre, esta es la que aparece más marcada y una de las que más fácil resulta localizar es esta de aquí. Si bajamos a la zona de la nariz, vemos que existen coincidencias aquí abajo, y si nos movemos hacia la zona del pelo, aquí, también vemos que las manchas de sangre coinciden. La sangre hallada en el lienzo de Oviedo era del tipo AB, idéntica a la que se encontró en la sábana. Sabemos a ciencia cierta que el sudarium lleva en España desde el siglo VII. Este hecho contradice los resultados de las pruebas de datación con el método del carbono 14 que establecen su origen hace 600 años. El libro de testamentos que se encuentra aquí en la catedral remonta los orígenes del sudarium a épocas aún más antiguas, y nosotros creemos que realmente data del siglo I y que fue uno de los sudarios que se utilizaron para cubrir el cuerpo de Cristo en el sepulcro o justo antes de introducirlo en él.